y aquí está. No lo dejes escapar. Jesús está aquí, sigue sus huellas y encontrarás lo que buscas. Y aquí está. Bienvenidos a Siguiendo sus huellas. El Señor te bendiga y entra en tu hogar en este momento. Hoy yo quiero comenzar leyéndote la palabra de Dios. Queremos comenzar dándole la bienvenida a Jesús a través de su palabra en primera de Juan 2. Hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen. Pero si uno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. Él es la víctima por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Vean cómo sabremos que lo conocemos, si cumplimos sus mandatos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bienvenido, Benito. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Feliz con esa promesa que nos hace el Señor de que tenemos un defensor. Porque aunque hay un acusador que es el enemigo, Jesús está ahí para defendernos y pagó por cada uno de nosotros. Es maravilloso yo saber que tengo un abogado que por más que meta la pata, él siempre va a defender ante el Padre. Mira, darle un chance de nuevo, darle una oportunidad. Él no lo hizo adrede, y aunque lo haga adrede, usted sabe que tiene ahí un defensor. Ese defensor, cuando vayamos a ese juicio, va a estar ante el Padre por ti y por mí, siempre intercediendo. Pero inclusive lo tenemos hoy en el día a día. Tenemos el Paráclito, tenemos el Espíritu Santo, que siempre va a velar por nuestros intereses, siempre va a buscar lo mejor para nuestro presente y nuestro futuro. Y eso es algo que a veces no entendemos. Pero cuando tenemos comunión con el Padre, vemos qué significa la intercesión del Padre, que es nuestro abogado. Hay gente que quiere tener un financiero y otro un abogado. Yo le digo que tengamos una combinación de ambos. Alguien que se importe por Nuestra prosperidad, nuestro bienestar físico, ¿verdad? pero que también vea nuestro corazón cuando metemos la pata hasta lo hondo. Ese es nuestro Padre Dios. Y yo quiero interpelar a aquellos que dicen, no, yo estoy libre de pecado porque yo me convertí y ya yo estoy en la iglesia. Justo antes de esa lectura, en primera de Juan, habla de que somos pecadores y el que dice que no peca, este es el principal que lo está haciendo, ¿verdad que sí? Entonces Yo le quiero dar primero un premio a nos ese. arrepentimos, vamos donde Jesús, que es nuestro abogado, pero que cumplimos sus mandamientos. Y de eso se trata el programa de hoy. Y tenemos hoy a nuestro querido diácono Frank, que tiene una muy buena formación y van a hablarnos de eso, de Jesús como nuestro abogado ante el Padre. Y también en el día de hoy vamos a tocar un tema un poquito espinoso. Mucho. Y se trata de lo que son las anulaciones de los matrimonios, ¿verdad? Lo que es la declaración de nulidad. Me declaro ignorante totalmente. Cada vez que uno lo escucha, le cambia totalmente la visión. Vamos a tener hoy al padre José Joaquín, Sí. quien va a tratarnos ampliamente sobre ese tema, dentro del tiempo, ¿verdad? Porque Sí, con el ya cortito se tiempo corta. obviamente que tenemos en cada entrevista, ese tema es muy amplio y la gente obviamente se interesa mucho, pero vamos a darle pinceladas. Así es. Y tenemos a un matrimonio hermosísimo de la parroquia Sumo y Eterno Sacerdote de aquí de Santo Domingo, quien nos va a hablar de su vida de fe. Usted no se puede despegar de ahí, porque el día de hoy tenemos un contenido repleto del amor de Dios. Vamos a ver el programa en familia y vamos a edificarnos. El Señor le bendiga y le regale eso que anhela su corazón. Pero sobre todo, que el Padre interceda por todas sus situaciones de vida, tanto lo material como lo espiritual, pero sobre todo busquemos comunión para que ese Padre que está en el cielo escuche nuestras plegarias por medio del Hijo. Amén. Bienvenidos a Siguiendo sus huellas.
como tema central le tenemos hoy un invitado muy especial porque nos va a traer mucha luz al pueblo católico, le va a traer mucha luz a aquel que dice, yo me quiero casar por la iglesia, yo quiero tener un matrimonio santificado. Pero yo creo que lo primero que le voy a hacer como pregunta al padre José Joaquín Domínguez, quien es juez presidente del Tribunal Eclesiástico Nacional de la segunda instancia de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Óigame el título, el tremendo título del padre Joaquín. Padre, ante todo, bienvenido a Sion Sus Bellas. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por permitirme este espacio para ayudar y compartir, sobre todo aclarar cosas. Qué bueno. Yo decía, padre, antes de este preámbulo, que le iba a hacer una pregunta. ¿Es el matrimonio para toda la vida, padre? El matrimonio, como lo enseña la Iglesia, y partiendo de las palabras del Evangelio y de Jesús, es para toda la vida. La persona compromete también toda la vida. Okay. No solo para toda la vida, sino que se compromete toda la vida de la persona en el proyecto del matrimonio. Por eso hay que pensarlo, hay que prepararse, hay que dar pasos, hay que concientizarse del paso que se va a dar. Pues para dar entonces inicio y darle paso a mi querida Vivian, el tema de hoy, la anulación de matrimonios, Vivian. ¿Cómo vemos eso? Padre, para la iglesia, ¿qué es la anulación de matrimonio? Explícanos un poquito sobre eso. Lo primero que pareciera casi contradictorio, porque yo Exacto. acabo de decir que el matrimonio es para toda la vida. Oh, Sin sí. embargo, hay circunstancias que en la vida pastoral y en la vida de la gente lo puede llevar a hacerse una pregunta de si su matrimonio, si la ceremonia de matrimonio que se celebró es válida. ¿Qué significa esto? Deben darse ciertas condiciones para que la celebración de una boda conlleve un matrimonio válido. Entonces hay ciertas circunstancias, ciertos aspectos que pueden llevar a la iglesia, después de un proceso de investigación seria en el que se evalúan pruebas, testimonios de las personas interesadas, a llegar a la conclusión de que una determinada celebración no reúne los requisitos necesarios o que un elemento de los 3 elementos importantes a tomar en cuenta en la celebración de un matrimonio falta. Entonces, cuando es así, la iglesia procede no a anular un matrimonio. Okay. Es una corrección que siempre es oportuna hacer. La iglesia no anula un matrimonio. Después de una investigación seria, la iglesia puede llegar a la conclusión de que un determinado matrimonio es nulo. Es decir, nunca hubo tal matrimonio. O sea, no es que un matrimonio lo anularon, sino que es nulo desde el principio. Exactamente, es la diferencia. Pongo la comparación del divorcio. Sí, por favor, porque yo no lo entiendo, padre. Cuando la gente- yo creo que cuando- mucha gente no Cuando lo la gente entiende. contrae matrimonio civil, hay un matrimonio, un vínculo que surge de un contrato matrimonial. Exacto. Y que un juez, mediante un divorcio, por la autoridad que tiene, le pone fin a ese vínculo. En el caso del matrimonio católico, canónico, la cosa no es así. O sea, nace del consentimiento de las partes Ok. y se supone, se parte del principio, que eso que se celebró es un matrimonio válido. Es decir, que reúne 3 aspectos que son los que fundamentan la celebración válida de un matrimonio, que son, primero, el consentimiento entre las partes, que ambos estén de hombre y acuerdo una mujer. en contraer matrimonio, es lo primero. No estamos solamente de acuerdo en eso, estamos de acuerdo en instaurar una vida matrimonial siguiendo los principios y las enseñanzas de la doctrina de la Iglesia Católica. Y por eso nos intercambiamos el consentimiento. Yo te quiero a ti, tú me quieres a mí como esposo para toda la vida. Segundo elemento es la ausencia de impedimentos. Y el tercer elemento es la forma de celebración del matrimonio, o sea, la formalidad pública que la Iglesia ha establecido, la solemnidad pública para ese acto que es el matrimonio. Cuando uno de esos 3 elementos se ve viciado o hay la presencia de un impedimento, por ejemplo, después de un estudio serio, la Iglesia puede llegar a la conclusión de que nunca hubo un matrimonio válido. Un ejemplo, padre. No, yo quiero como 10 ejemplos de impedimento, ¿verdad? Para que la gente como que sepa por dónde que... Los impedimentos darían casi para un programa completo. Exacto, Los pero- impedimentos son 12. 12. Únicamente 12 y solamente 12. Perfecto. Hasta ahora. Yo pedí 10 ejemplos sin tener conciencia de que eran 12. Una docena. Supongamos que la persona, el esposo, ya se casó por la iglesia en otro país. Ok. Llega a este país, va a contraer un matrimonio, pero lo oculta, no lo dice,
presenta documentos que pueden ser falsos, donde no se puede Exacto. constatar que está casado y atenta a un matrimonio. O sea, va a hacer una ceremonia con otra persona en la iglesia, formalmente hay un matrimonio, pero en realidad hay un impedimento que es el vínculo matrimonial precedentemente que él ha contraído, que declara nulo y que hace inválido el matrimonio siguiente. ¿Y no existe alguna manera, y disculpa Vivian, de que si yo meto ese pasaporte o esa cédula, nuestra iglesia pueda verificar que yo tengo un récord? Entre el récord del católico es el acta de bautizo. Porque a la parroquia de bautizo se notifica la confirmación, se notifica el matrimonio, se notifica la ordenación sacerdotal, se notifica la ordenación diaconal. Cierto. O los votos religiosos, porque los votos religiosos, el sacramento del orden, También son son de por sí impedimentos a un Exacto. matrimonio, porque los dos conllevan una promesa de vivir célibes. Ese es otro caso. Entonces, cuando se descubre que hay, por ejemplo, un impedimento, estamos ante la presencia de un matrimonio que es inválido, o sea, que no es formalmente una ceremonia, pero no hay matrimonio válido. Muy claro. Lo que tú te refieres es que quizás se pudiera investigar a nivel de documento, pero no hay Sí, ese control total. se O sea, hace, sí, hay un pero control, pudiera pero pasar. El ser humano siempre tiene Exactamente. modo de evadir, de Sí, hombre. hacer artimañas. Otro podría ser, que es más complicado, es un vicio de consentimiento, que es el otro elemento importante a tener en cuenta en la celebración de un matrimonio. O sea, que la persona que va a contraer matrimonio, cuando dice yo te acepto, cuando dice yo estoy dispuesto, son tres preguntas que, por ejemplo, antes del rito principal, se le hace a los contrayentes. ¿Están dispuestos a amarse para toda la vida? Sí. ¿Están dispuestos a recibir de Dios los hijos? Sí. ¿Ustedes vienen libremente? Sí. Son tres preguntas que no se hacen de gratis. Son tres preguntas que son condición necesaria para poder proceder al paso siguiente. O sea, estas tres preguntas ponen en evidencia la libertad de los contrayentes. Ya. Si yo me voy a casar obligado, por Porque el decirlo- papá lo por quiso, decirlo, porque el... no si el papá lo quiso, porque mi papá lo puede querer y al final yo puedo secundar Acceder. esa voluntad. Ahora, si mi papá lo quiere y me impone Exacto. la decisión y anula mi decisión, y yo lo hago por miedo, lo hago por temor, lo hago por... Puede haber un vicio de consentimiento y que aunque yo digo que sí, en realidad internamente estoy diciendo que no. Entonces, Siempre que se pueda demostrar. pero se le toca a la parte que dice que lo obligaron, porque la prueba tiene que dar a la persona que tiene una sospecha de que su matrimonio está viciado por algún motivo. Sí, pero tiene que ser muy poquito el hombre que No, no, haga no, una no, cosa no, como- no, no, no crea, no crea, no crea. Sí, eso Es decir, ocurre. está contemplado en la legislación de la iglesia y la normativa de la iglesia porque son casos que son posibles y que se dan. Ok. La segunda, la otra Tercera. pregunta de la libertad, la segunda es de los hijos. Ah, ok. O sea, yo me caso, pero no quiero tener hijos. Que eso es algo que se está dando mucho Sí, últimamente. cierto. Me caso y de entrada excluyo tener hijos. O sea, yo no quiero hijos ahora, no quiero hijos en ningún momento del matrimonio. Yo no puedo hacer un matrimonio así, porque un matrimonio que niega un elemento esencial del matrimonio, que es la generación de los hijos y la procreación, que es parte del matrimonio. Y por último, la otra pregunta es el amor para siempre. O sea, ¿están dispuestos a amarse para toda la vida? Para toda la vida significa un vínculo indisoluble que solamente la muerte le puede poner fin. Ya. Entonces, de las 12, nos están quedando algunas por Son ahí. muchísimos. Yo creo que con esas, mira, es más que suficiente, porque mira, hoy en día que hay tantas personas que dicen, yo me quiero casar por la iglesia, ya sea por un acto social, ya sea porque ese fue mi sueño desde pequeña, las mujeres, y después se dan cuenta que ese hombre no es el que ellas anhelaban, y a los 6 meses, un año, dicen, no, mira, esto lo dejamos. Tiene que darse una de esas situaciones, por así llamarle. Sí, en realidad cuando se busca la nulidad de un matrimonio, es algo que es importante que las personas lo tengan consciente cuando se acercan a un tribunal, es lo siguiente, un matrimonio puede fracasar, de hecho fracasan. Un fracaso de un matrimonio no significa nulidad de un matrimonio. Segundo, un matrimonio puede ser feliz y puede estar viciado por un impedimento y el matrimonio es inválido. Entonces, nulidad de matrimonio no es sinónimo de fracaso. Felicidad de un matrimonio no significa que el matrimonio no pudiera ser o estar viciado por algún motivo. Entonces, cuando la persona debe ir con la conciencia de que no va a anular un matrimonio, va a pedir luz y claridad, va a expresar una duda
y el tribunal, que son un grupo de personas especializadas para este servicio, van a ponderar las pruebas, interrogatorios, testimonios que ellos den para llegar a una decisión que es, ¿consta que este matrimonio es nulo o no? ¿Cuáles serían los...? Perdóname, que ahora me acaba de dar un punto de partida. El asunto de viciado. Mi naturaleza humana, hoy que está tan liberal y tantas cosas, duró 5, 10, 15 años de matrimonio, padre, y me doy cuenta como hombre, no en el caso de las mujeres, de que me gusta un hombre. Soy homosexual. Eso es causa, padre, de que haya nulidad. Y lo hemos visto en nuestra fabulosa mega sociedad hoy en día en que estamos sacando a Dios y yo tengo que vivir mi vida, ¿eh? La homosexualidad de por sí, más que un impedimento, es una incapacidad para contraer matrimonio. Pero se me doy cuenta después sí, de... exacto, aquí viene el detalle curioso, porque si cuando yo me casé era heterosexual y siempre lo fui y viví un matrimonio feliz y hoy tomé la decisión de cruzar de acera, hay que demostrar que esa homosexualidad estaba presente o latente al principio, en los inicios, al punto que cuando yo dije que sí, que quería casarme contigo, en realidad estaba simulando, Exacto. estaba haciendo un papel. O sea, cambiar de acera después de 15 años es una decisión muy personal, Buscar testigos, que uno puede todo respetar, pero no necesariamente lleva o conlleva la nulidad de un matrimonio. O sea, eso como incapacidad debe estar presente al principio. Y Previo al matrimonio, previo al sí, sí. mucho previo. O sea, si la persona lo sabía desde antes, lo ocultó por tantos años, y la persona tiene manera de demostrar que siempre tuvo la tendencia y que no quería el matrimonio, que lo hizo quizá para tapar su condición y su preferencia sexual, pudiera ser una pista para investigar una posible nulidad de matrimonio. En este caso, no por un impedimento, sino por una incapacidad de la persona, porque su naturaleza psíquica y su persona no está para el matrimonio heterosexual. Si Ya, una, muy bien. una pareja decide pues buscar esa nulidad, ¿cuáles podrían ser los pasos así rápidamente? Lo primero es hablar con su párroco, manifestarle la inquietud, y si no puede hacerlo o el párroco no está dotado, no tiene conocimiento profundo de la materia, ir al tribunal eclesiástico de su propia diócesis. En este caso, Santo Domingo es tribunal de primera instancia para la diócesis del sur, Santo Domingo y San Pedro de Macorís. Entonces, acercarse al arzobispado, preguntar por el tribunal, no tiene que llevar muchas ideas, simplemente yo estoy aquí, esta es mi situación y quisiera saber qué posibilidades hay de que comencemos un proceso para hacer luz sobre la existencia o no de mi vínculo matrimonial. Así es. Y hablando de tiempo, ¿cuánto podríamos hablar que podría durar? 18, 22 años. En teoría no se dura un año, en segunda instancia si fuera necesario 6 meses. El problema es que cada caso es cada caso. O sea, en el derecho de la iglesia hay una cifra que están ahí, pero hay casos que se resuelven en 2 meses, como hay casos que se duran años, porque no depende solamente del tiempo. Depende de las pruebas que la gente traiga, de la facilidad que la gente tenga de ir a deponer, a declarar cuando son citados al tribunal. Y hay muchos casos. Mire padre ese hombre, mírelo aquí claro. Y las fotos. Padre, ¿cuántos casos ha manejado en los últimos años, 12 meses, 6 meses? No, yo tengo poco en el tribunal de segunda instancia, es un tribunal que tiene muchísimos años, pero yo tengo poco al frente del tribunal, como juez y presidente del tribunal. Papa Francisco ha modificado el proceso de nulidad y antes era obligatoria la segunda instancia, ahora es opcional, en el sentido que es solamente si la gente apela la decisión que pasa a segunda instancia, y a mi tribunal solamente han llegado 2 casos en un año. Padre, si una persona siente que debe revisar y necesita luz, personas idóneas para buscar ese consejo, usted ahorita habló del párroco, pero quizás alguna otra opción. Lo mejor es ir al arzobispado. Usted pregunta por el tribunal. Pero más que eso es como ver si, o sea, revisar mi caso ya a nivel de mi matrimonio, o sea, tratar de salvarlo o ese tipo de cosas. Cuando es así hay que buscar ayuda de especialistas. De la puro conducta. Blanco, el padre Máximo Pérez. No, hay muchos matrimonios. Algún psicólogo católico, por supuesto. Que psicólogo católico, muchos matrimonios que están comprometidos sobre el trabajo de parejas también. Que se Eso es para salvar el matrimonio. Exactamente, que trabajan con Pastoral Familia y Vida. Y quisiéramos de usted un mensaje para esas personas que están quizá pensando en separarse, ¿qué pudieran hacer? O sea, algo que usted le pudiera decir. Las personas lo último que quieren es separarse. Muchas veces tiran la toalla porque
no encuentran salida, no encuentran apoyo, simplemente dicen ya no hay nada que hacer. Perdón, padre, ¿y si hay violencia? Siempre hay algo que hacer. La ¿Violencia? violencia se trabaja. Sí. Antes de tirar la toalla, usted puede buscar ayuda profesional. Está con que las dos partes descubran y estén en condiciones y quieran realmente ayudarse. Asumir que aquí la culpa no es mía, no es tuya, sino que es un proyecto de los dos. El matrimonio debiera hacerlo los dos uno. Pero muchas veces, como me decía alguien, uno de los dos quiere más al otro. Entonces a veces no es igual. Es desparejo. Buscar ayuda. Así es. Muchísimas gracias, padre. Sabemos que la mayoría de las personas que buscan el tema de la nulidad se debe a que quizá quieren volverse a casar y son personas de iglesia, o sea, que quieren cumplir con Dios. Entonces, en ese sentido, la mayoría de los casos, según yo he visto, pues son personas que ya tienen incluso tiempo de separados y que no funcionó y entonces ahí pues se empiezan a buscar las pruebas. Sí, para el tema la de gente tiene que saber que no se busca la nulidad de un matrimonio para yo casarme inmediatamente, porque la gente viene Pero entonces es lo que la gente hace. la gente por viene lo con general. prisa, entonces quiere que uno resuelva, pero antes no tenía prisa. Exacto. Entonces, si usted tiene alguna duda de su matrimonio o fracasó en el matrimonio, comienza el proceso a tiempo, no espere una nulidad para entablar una segunda relación, porque entonces es difícil. Así es, Los ya es por plazos- una prisa y hay que investigar. La iglesia no toma decisiones a la ligera, nunca. Muchísimas gracias, Padre Padre Joaquín. Joaquín. Gracias a ustedes. Esta es su casa, lo traeremos próximamente. Sí, hay que abundar para hablar un mucho poquito más. más de todos esos temas. Gracias. Y usted continúe consiguiendo sus huellas, que por ahí vamos a hablar de lo que es un matrimonio formado en Cristo. Tú buscando un camino. Tú buscando un camino. Queridos hermanos, hermanas, hoy vamos a conversar sobre la figura de Jesús como abogado ante el Padre. A Jesús lo conocemos por algunos títulos que en el Evangelio se pueden identificar. Los más famosos son, por ejemplo, Jesús como el buen pastor y otros títulos, Jesús el pan que ha bajado del cielo, etcétera, etcétera. Este tema de Jesús como abogado, mi abogado ante el Padre, si lo queremos personalizar, es un tema que está ampliamente también desarrollado en el Evangelio. Hay un texto fundamental en donde nosotros vemos que le llevan a una mujer adúltera a Jesús con intención para que Jesús la condene. Jesús en ese momento escribe algo que todavía el texto no describe específicamente. Y cuando Jesús se para, se pone de pie, le dice a los que llevan a aquella mujer, dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Luego todos se van, dice el texto, comenzando por los más ancianos. Cuando Jesús se queda a solas con esta mujer, Jesús le pregunta, ¿dónde están tus acusadores? Y Jesús definitivamente le dice, mujer, vete y de ahora en adelante no peques más. Este texto es fundamental para entender la dimensión de Jesús como abogado ante el Padre. Cuando cualquier ser humano necesita un abogado es porque tiene una situación en que necesita que lo defienda. Jesús es aquel que está siempre en la disposición de defendernos ante el Padre. Por esa razón, Jesús en su ministerio ha dicho, yo no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo se salve a través de mí. Por eso, en esta dimensión
de Jesús como mi abogado ante el Padre debe generar, como siempre ha generado incluso en las personas más limitadas en su condición, en las personas más humildes y sencillas, una nueva esperanza. Una esperanza de que tenemos siempre alguien que nos va a defender. Hay otros muchos textos que nos pueden ayudar a entender esta dimensión de Jesús como abogado ante el Padre. Yo quiero compartir fundamentalmente dos. El primero de ellos en la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 2, en donde expresa San Juan específicamente, dice lo siguiente: hijos míos, les escribo esto para que no pequen. Dice, pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Este texto de la primera carta de San Juan es un texto en el que San Juan pone a Jesús no solamente como el abogado de un grupo, sino como el abogado ante el Padre de la humanidad completa, de toda la humanidad. Por esa razón, este texto nos ayuda a nosotros a descubrir a Jesús como nuestro abogado ante el Padre. ¿En qué sentido? Justamente en el sentido de nuestra liberación de nuestros pecados. Podríamos nosotros también mirar esta dimensión tomando como referencia un juicio normal. El juicio al final de nuestra existencia es un juicio en el que nosotros vamos a necesitar a un Dios lleno de misericordia. Y eso es justamente lo que representa Jesús. Jesús representa la misericordia del Padre. Por eso Jesús es el que se ofrece en la cruz para que el Padre acepte este sacrificio por la redención de nuestros pecados. Jesús es fundamentalmente nuestro abogado ante el Padre, aquel que está en disposición de sacrificarse permanentemente por nosotros. ¿En qué consiste entonces la función de abogado de Jesús? No solamente defendernos desde el exterior, sino que nos defiende con su propia vida. El otro texto sumamente importante para nosotros entender esta dimensión de Jesús como abogado ante el Padre está tomado del Evangelio justamente de San Juan, capítulo 14, versículos del 16 al 18. Cito, dice, yo pediré al Padre y les daré otro paráclito para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de la verdad. Aquí San Juan nos dice que Él también va a pedir otro paráclito, otro defensor, otro abogado, que es el Espíritu del Señor, que es el Espíritu de Dios. Como ustedes pueden ver en nuestra vida cotidiana, en esta vida que representa también situaciones que nos van a llevar al límite de cualquier naturaleza, nosotros tenemos que tener la tranquilidad, la esperanza de que Jesucristo nos está defendiendo, sobre todo de los que pueden provocarnos a nosotros el mal, los que pueden provocarnos la muerte. Definitivamente, Jesucristo es nuestro abogado ante el Padre. Muchísimas gracias. Tú buscando un camino. Y estamos felices porque estamos en el segmento Pareja de Tres. Vamos a hablar de lo que Jesús hace cuando llega a un matrimonio, cuando decidimos ponerlo en el centro y que tome el control de toda nuestra familia. Para eso tenemos un matrimonio precioso que nos acompaña hoy desde la parroquia Jesús Sumo y Eterno Sacerdote. Le damos la bienvenida a Miosotti Cisneros y al señor Wellington Madera. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Bienvenido, sí. Gracias. Muy felices de tenerlos aquí, de verdad que sí. Gracias. Y por allí, antes de comenzar la entrevista, estuvimos conociéndolos un poquito y queremos que ustedes nos cuenten un poquito de su historia familiar, de cómo son sus familias, cómo viene esa composición.
Bueno, por mi parte, procedo de una familia católica, gracias a Dios. Fui inculcado con el catolicismo. Tengo una hermana, somos dominicanos. ¿De la capital? De la capital, básicamente. Mi familia es de La Vega, sí, de Mao, La Vega. Pero nací aquí en Santo Domingo. Lo lamento mucho. Y mi osote. Pues yo soy dominicana, nacida aquí en Santo Domingo, familia unida. Hasta ahora todos somos 3 hermanos, una hembra y un varón, y todo bien, gracias a Dios y en salud. Sí. Ay, qué bueno. Sí. Queremos conocer un poquito de lo que es su historia como de amor, cómo se conocieron y cómo fue ese tiempo durante el noviazgo. O ella estaba detrás de él y él dijo, está bien. Bueno, algo parecido. Mentira. No, fue algo muy peculiar, porque realmente el primer día que nos vimos, ella me ignoró el día completo. Ok. Opa. Pero para mí en particular, lo grande y lo maravilloso fue el desenlace. Sí, que realmente nosotros nos conocimos por un amigo en común, que era un vecino mío, compañero de trabajo de él, y nos conocimos así, como él dice, que yo ese día lo ignoré por completo, pero con doble intención, porque fue como desde el principio algo que hubo mucha atracción. Y realmente nos hicimos novios, y a los 3 meses él me llevó un papelito que decía, tenemos la estufa, tenemos la nevera. O sea, él a los 3 meses ya él de estaba armando la noviazgo. casa, sí. Sí, Sin decirle exactamente. nada. Y bueno, eso fue como pedirme matrimonio. Wow. Y a los 8 meses de noviazgo nos casamos. Wow. No. Nos casamos. Pero ustedes sabían lo que estaban haciendo en ese entonces. 8 meses, menos de un año. Menos de un año. Por lo menos él Realmente- estaba claro de que electrodomésticos se necesitaban. Exactamente. Después de ahí no sabemos. Pero y la cama. Sí, yo tuve un ojo clínico, dije, no, esto no se puede dejar mucho tiempo, tengo que arreglar esto rápido. Esa es la mía. Sí, Miren, cuéntenme una Qué cosa. linda. Ustedes saben que este es un programa católico Sí, así es. y queremos edificar al pueblo de Dios en ese sentido. En ese noviazgo y en esos 8 o 9 mesecitos por allí, ¿qué papel jugaba Dios en su matrimonio? O Realmente, en su noviazgo, digamos. sí, en el noviazgo nosotros no teníamos como centro a Jesús. Sí sabíamos, porque descendemos de familias católicas, de que Dios existe, sí creemos en Dios, creíamos en Dios. Pero no asistían Pero a la iglesia no ninguno era, de los dos. no, por cumplimiento, por cumplimiento. como decimos, Por ¿no? cumplimiento. En actividades especiales, y a uno que otro domingo pues sentíamos la necesidad de ir y pasábamos. Cuando llegó el momento de casarnos, no nos casamos por la iglesia, porque como no éramos tan activos, nos faltaban sacramentos para poder cumplir y llegar al sacramento del matrimonio. Entonces lo que hicimos fue que nos casamos por el civil, postergando el matrimonio sacramental. ¿Y cuánto tiempo postergaron ese matrimonio? Lo postergamos por 18 años. Porque ustedes cuando se 19 casaron años. dijeron, nos casamos después, no sé cuánto. Eso, lo o dejamos sea, para después, ya comenzaron a llegar los hijos y entonces se fue, el tiempo fue pasando y la verdad es que no le poníamos mucha atención. Sí, Y a lo esa principal, ustedes no habían tenido un encuentro con Jesús. No, o sea, no aún tenían no. esa necesidad y ese llamado No. de por qué vamos a casarnos por la iglesia. Exactamente. Entonces, tienen 24 años de casados Sí, hoy en día. sí. 3 24 hijos, para nos 25, contaron. 3 ¿De hijos. qué edades? 23 acabado de cumplir, 18 años y 7 años. 7 Ay, qué añitos. lindo. Nosotros somos los hermanos Maderas Cisneros y queremos expresar el significado que tienen nuestros padres para nosotros. En mi opinión, nuestros padres significan amor. En mi opinión, conocimiento y aprendizaje. En mi opinión, son todos los valores que nos tenemos inculcados en este momento de nuestras vidas. ¿Cuándo Tres viene varones. ese encuentro y cómo? Ya. Bueno, una hermana de mi Sotis, Una hermana amiga. sí, amiga, porque es de la comunidad, hay una comunidad también ella allá en la iglesia, la invitó a un retiro de pareja y participamos. A partir de ahí ya... Perdón, pero no me dejen al chico. Me Ah, contaron- bueno, sí, Ajá, claro. cuéntame un poquito. Nuestro hijo mayor, en ese entonces tenía 17, 16 años. Vivíamos en la organización real, cerca de la parroquia Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Y entonces, en ese tiempo, él asistía, por estar con los jóvenes, a un programa que se llama Jesús, donde asisten los sábados en la tarde. Y después que tenía ya como un año, comenzó a servir en los retiros para jóvenes.
y él nos invitaba a nosotros de que participáramos en la parroquia. Hijo Entonces, a papás. Sí, exactamente. Las cosas de Dios son así. Atención jóvenes, no pierdan la esperanza, orando y alando, ¿eh? Los que están en grupo de jóvenes. Nos atraen. Y entonces, pues ahí le hice el comentario a esa amiga, de la compañera de la universidad, y me dijo, bueno, pero a esa parroquia yo asisto y hay unos retiros que son para parejas, es bueno que ustedes asistan a la parroquia y se anoten en los retiros. Yo pensé en una hermana que entendía que necesitaba ese encuentro con el Señor en su vida matrimonial. Una hermana tuya de sangre. De sangre. Y realmente en la invitación, pues nosotros teníamos que acompañarlo también. Pero el Señor, como siempre se manifiesta en nuestras vidas, es con un llamado, en este caso de amor. Y esa atracción nos llevó a nosotros allá a hacer ese retiro. En febrero del 2013 fui invitada por mi hermana a hacer un retiro de parejas en la parroquia Somoy Eterno. Allí vivimos una experiencia espectacular. No supe hasta este momento, unos días atrás, de que ella me había invitado para nada, que conociéramos a Jesús y vivir con Él en mi familia, dentro de mi familia. Y fue una experiencia maravillosa en el retiro, ya que por una de las charlas, una de las expositoras en un momento del retiro, pues mi Señor Jesús permitió que yo sintiera sanación por medio del Espíritu Santo, y un problema que yo tenía en los oídos pues me fue sanado por gloria de mi Señor. Hasta ahora no se ha vuelto a repetir, gracias a Dios, y nada, la gloria es de Él. Agradezco mucho a mi hermana haberme invitado a ese retiro de parejas. Y nada, fue una experiencia maravillosa. Formamos, por ese retiro, formamos parte ya de una comunidad. Somos los guerreros del Somoy Eterno. Y ya llevamos unos años conociendo y dejando a mi Señor estar dentro de nuestras familias, como hermanos de comunidad también, poniéndolo a Él en primer lugar y sintiendo su Espíritu Santo y su bendición cada día que amanece. Ese retiro nos marcó un un antes y un después en nuestra vida con Cristo como centro ya en nuestro matrimonio y en nuestra familia. Amén. Realmente es un antes y un después. Y allí entran a comunidad. Formamos comunidad de parejas y ya entonces ahí empezamos una formación activa en la Iglesia Católica, formándonos como evangelizadores, y nos juntamos una vez a la semana de por vida. De por vida. De por vida. Esos son hermanos en Cristo. ¿Cómo se llama su comunidad? Siguiendo las huellas de Cristo. O sea, que son casi hermanitos de nosotros. Sí. Siguiendo las huellas de Cristo, una comunidad de parejas de la parroquia Somoy Eternos Sacerdotes que se dedican, obviamente, a orar como hermanos y acompañarse, pero una vez nosotros recibimos de Jesús, no podemos quedarnos callados. Y ustedes Exactamente. hablan de Jesús y tratan de atraer parejas. Exactamente. ¿Qué ha pasado en su vida luego de ese matrimonio? Bueno, nos contaron que ya estando en comunidad, sí contraen matrimonio. ¿Hace cuánto tiempo por la iglesia? 5 años. ¿Y qué ha pasado luego de eso? Bueno. Muchas cosas. ¿Todo para bien? ¿Todo Sí, para todo mal? para ¿Han bien. venido las pruebas? Todo para bien. Las pruebas han llegado y realmente yo entiendo y creemos firmemente de que el Señor nos llamó porque íbamos a necesitar de la fe, de la oración y de esa fuerza, que Él nos regala cuando nosotros creemos y le hablamos y nos comunicamos con Él. Un año después de estar en comunidad, congregados, antes de que pasara lo que viene el testimonio, nos casamos por la iglesia después que entramos a comunidad. Formamos comunidad en febrero de 2013 y ya en 7 de diciembre de 2013 nos estábamos casando ya sacramentalmente. En febrero del siguiente año, el 7 de febrero, estábamos en una actividad familiar del colegio del medio, de Eduardo, y saliendo de ahí, pues tuvieron un accidente de tránsito mi hijo mayor con un grupo que estaba ahí también con él, y falleció inclusive una de las chicas que andaban de 15 años apenas en el accidente. Eran 5 jóvenes. La verdad que eso fue para nosotros un tema muy fuerte porque cuando nos llamaron por teléfono, nos llamó una enfermera del centro médico donde lo llevaron
Y esa enfermera lo que nos decía, no se preocupen, mamita, que todo está bien. Pero imagínense que lo llamen a uno a su casa, que están todos en una clínica. A las 11 de la noche. A las 11 de la noche. Y bueno, la verdad es que el temple, la fuerza que nos dio el Señor de llegar, hicimos en el camino, íbamos orando. Y la verdad es que las oraciones de nuestros hermanos, todo lo que vimos, su mano poderosa, cómo Él trabajó con esos jóvenes, cómo Él los protegió, el desenlace después de todo, es Dios en nosotros, Dios con nosotros en todo momento. Amén. Así es. Su vida de familia, ¿cómo se desenvuelve ahora que tienen a Jesús en el centro, sus hijos y todo eso? Un pequeño que nació ya, pues obviamente en vida de fe, digamos. Y comparándolo un poquito con antes, algunas dinámicas y eso, de ustedes como pareja. Sí, sí. Inicialmente, los dos primeros vivieron una vida donde no éramos activos. Por eso entendemos que están un poco rezagados al asistir a la iglesia. Pero el pequeño, que sí estuvo un encanto en ese sentido. Qué lindo. O sea, hace su rosario todas las noches para dormir. Todas las noches. Si no, no duerme. Mentira. O sea, nos invita, él nos invita. Nosotros nos dormimos y él todavía termina rosario. Sí, o sea, no... Igualito que el tuyo, mira. Por ahí yo creo que viene una vocación de ese niño. Sí. Porque, oye, eso no ocurre frecuentemente. Sí, realmente. Él es muy, muy mariano y también asiste a la iglesia, a su catecismo, está muy activo en eso. Y realmente para nosotros es una bendición. Dios con nosotros en la familia. Amén. Nos ha encantado, me ha encantado en lo particular a mí, lo que hemos escuchado. Pasaron 15 años por ahí, sí, pero no hay oveja que no llegue donde su pastor y le diga yo te amo. Así es, así Gracias, es. familia bella. No, Vayan a ver si tienen ustedes. otro niño. No, ya tienen 3 para... Y que el Señor los siga bendiciendo grandemente para que puedan ser luz como lo están siendo no solamente en su parroquia, sino pues en esta ocasión a través de los medios y en todos los lugares donde van a predicar el amor de Dios y lo que Él ha hecho al llegar allí. Al llegar Así allí. sea. Así Que así Muchísimas sea. gracias. Gracias. Gracias a Sí, ha ustedes. conseguido sus huellas, tengo mucho para usted. Le damos la bienvenida una vez más a nuestros tips de crianza con cariño. En esta ocasión trataremos los primeros pasos de nuestros niños. Nuestros niños debemos de quitarle todo lo que esté a su alrededor, preparar todo y que se acostumbren a no poner mano. Eso no es cierto. Tenemos que preparar un ambiente a prueba de niños. Tenemos que facilitarle a nuestros hijos que puedan explorar. Comenzarán a explorar con sus manos, con su boca, y es algo totalmente normal para su edad, por lo cual no podemos limitarlo, ni pegarle, ni el famoso pau pau, porque están explorando y es totalmente natural en el desarrollo. Toda etapa que no sea apropiadamente satisfecha durante su desarrollo inicial tendrá una repercusión en años más tarde, en su adolescencia y luego en su etapa de adulto, por lo cual debemos permitir a nuestros hijos que satisfagan sus curiosidades, su exploración y, como decía anteriormente, lo van a hacer tanto con sus manos como con su boca. Es importante un desarrollo normal, apropiado para nuestros hijos para que ellos puedan desarrollarse tanto física como a nivel cognitivo. Es algo recomendado que no compremos muebles que no puedan usar nuestros niños, no compremos unos muebles blancos si sabemos que tenemos niños explorando, para que no lo limitemos. Es una tensión que nos eliminamos a nosotros y también le permitimos el desarrollo apropiado a nuestros hijos. Por favor, permítale a sus niños explorar. Haga un ambiente totalmente a prueba de niños. Y aquí está.
Bienvenidos al segmento Escúchanos, Señor. Yo te invito a que tú llames a los miembros de tu familia, porque vamos a orar juntos en este momento. ¿Por qué vamos a orar? Por tus necesidades, por las personas que te han pedido oración a ti. Es hermoso cuando tú quizá pones un poquito de lado tus necesidades y oras por los demás. El Señor nos dice, pidan y se os dará. Así que vamos hoy a ponernos delante del trono de la gracia. No importa lo que hayas hecho, porque Jesús es nuestro abogado. Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Y no importa lo que hayas hecho, tú vienes arrepentido donde el Señor, Él te perdona. Y allí pues tú aprovechas y le pides. Vamos a pedirles aquí en comunidad junto a ti. Antes de iniciar este segmento de oración, yo quiero recordarte que el 9 de noviembre tenemos nuestro desayuno conferencia anual. Monseñor Faustino Burgos Brisman va a estar con nosotros allí en el Hotel Barceló, Santo Domingo, Antiguo Lina, a partir de las 8 de la mañana, viernes 9 de noviembre. Y vamos a tratar un tema para toda la familia. Es un conversatorio, es un encuentro para las familias. A ti, joven, que aún no te has casado, que quizá vienes de una familia con algunos problemas y no tienes quizá un modelo ideal, vamos a centrarnos en la familia de Jesús, María y José. Vamos a aprender de ellos. El tema, cuando la familia duele. Las situaciones que quizás causan fricción en la familia, vamos a comenzar a conocerlas y a ver cómo tratarlas de la mano de Jesús. Las boletas las puedes encontrar en la librería Sígueme de Casa de la Anunciación y en la librería de Colores en Casa San Pablo, pero también puedes llamar a nuestra oficina 809-620-4443. Inclusive te la podemos enviar a partir de 2 boletas en adelante si estás aquí en Santo Domingo. Llámanos hoy, 1.500 pesos por persona. En este momento te invito a que cierres tus ojos, te pongas de rodillas y vamos a orar con mucha fe. El Señor está esperando esa oración con un corazón abierto, un corazón de padre. Vamos a orar de esta manera. Mi Señor, venimos en este momento pidiendo tu presencia para presentarte todas nuestras necesidades espirituales y corporales, la salud, ese deseo de amor que tenemos, ese vacío existencial, Señor, que tenemos en nuestras familias, en nuestros hogares. Te presentamos esas enfermedades físicas que tú ya conoces, enfermedades crónicas, Señor. Te presentamos nuestras emociones, nuestros sentimientos, todos nuestros sentidos, Señor. Esa falta de paz que tenemos en el mundo y en nuestro país. Derrama grandemente, Señor, amor. Derrama grandemente, Señor, paz en nuestras vidas. Llena nuestros corazones de todo lo bueno que viene de ti. Que aspiremos a ser santos, a tener familias santas, familias centradas en ti, matrimonios apegados a ti. Y que aspiremos siempre, mi Señor, a los bienes del cielo. Amén, Señor. Bendito sea, Señor Jesús. Pedimos la intercesión de nuestra Madre María también en este mes del Rosario, para que ella lleve ante su Hijo Jesús las peticiones que hemos hecho aquí, las peticiones que tú tienes en tu corazón. Confía en la intercesión de tu Madre María, porque no hay nada que ella le pida a Jesús que Él se le niegue. Así que vamos a, en este mes, cada día hacer el Rosario en familia, vamos a asistir a la Eucaristía. Te invito a que sigas conectado con nosotros durante toda la semana a través de las redes sociales. Entra a nuestro canal de YouTube, escribe Siguiendo sus Huellas y allí pues le das a suscribirse y le puedes dar a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos los programas. Y no te olvides obviamente de sintonizarnos en tu horario favorito, en Telesistema, en La Voz de María, en RNN o en Televida cada semana. Que el Señor te bendiga y que tengas una semana muy feliz.